No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Más o menos es así. Irán dice que hará lo que le dé la gana y que si alguien se pone pesado, pues que bloqueará el paso de Hormuz y adiós petróleo para todos. Vamos a hablarles de eso. Les hablaremos también del primer foro argentino sobre antisemitismo, de varias organizaciones no gubernamentales rusas que denuncian la apatía del gobierno para castigar los ataques racistas y de España. España que no se quiere quedar atrás en la lucha por los derechos humanos. Y, por cierto, el primer ministro israelí y el presidente palestino se vuelven a reunir y creo que con esta noticia vamos a darle la bienvenida a Jordi porque es la primera de la que vamos a hablar, si no me equivoco. Jordi, ¿qué tal? Muy bien, Masa. Pues sí, nuevas noticias de Oriente Medio y de negociaciones de paz. El presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert tenían previsto reunirse hoy en Jerusalén para discutir sobre el futuro del proceso de paz en Oriente Medio. Así lo anunció ayer el jefe del equipo negociador palestino, Saeb Erekat, en declaraciones a la agencia de prensa Ma'an. La reunión entre ambos líderes será la primera desde que Olmert anunciara su decisión de renunciar a la jefatura del gobierno después de las elecciones para elegir a un nuevo presidente de su partido, Kadima, a mediados de septiembre. Bueno, pues una reunión más y queremos creer que en el buen camino para llegar definitivamente a algún acuerdo. De todos modos, aquello de lo que hablábamos en otros episodios de estos informativos de que Ehud Olmert se quería apresurar para llegar a un acuerdo, para no marcharse del gobierno sin haber llegado a algo con los palestinos, pues parece que ya no le da tiempo, porque les recordamos que las internas de Kadima serán el 17 de septiembre. Pero bueno, quién sabe, todo es tan sorprendente que lo mismo en esta reunión consiguen algún acuerdo histórico, aunque tenemos nuestras dudas. Jordi, más cositas. Ahora vamos a hablar de la amenaza constante, que ya es como un ruido de fondo todo el tiempo, que es Irán. Irán y los países que imponen sanciones, 6 naciones en este caso han acordado imponer nuevas sanciones a Irán después de que no respondiera a una oferta que buscaba acabar con la disputa en torno al famoso programa nuclear que decías. Esto lo han indicado autoridades estadounidenses. Los representantes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania decidieron que la falta de respuesta de Irán, dentro de un plazo que se le ofreció a una propuesta para congelar sus actividades nucleares, les dejó sin otra opción que buscar nuevas medidas de castigo. Mientras tanto, Irán anunció el lunes, 2 días después de que terminara dicho plazo, que ha experimentado con una nueva arma marina capaz de hundir barcos a una distancia de 320 kilómetros. Eso es algo que no tranquiliza a nadie. Teherán sí mandó una respuesta escrita, la mandó el martes, estos comentarios habían sido hechos el lunes, pero no trascendió la respuesta de Irán. Lo que sí trascendió fueron las declaraciones de Teherán diciendo que, amenazando directamente con cerrar el tráfico en el estrecho de Hormuz si es agredido. Y esto haría, evidentemente, que subiera muy, muy seriamente el precio del crudo en los mercados bursátiles. Hasta el 40% del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Lo de siempre también con Irán. Irán sigue haciendo sus ensayos generales, mostrando a todo el mundo su poderío militar. Poderío militar que, según mucha gente, no es tal como el que quieren aparentar, pero bueno, independientemente de que lo sea o no, llama la atención y hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar muy atentos a ello, sobre todo después de esas declaraciones de Ahmadinejad de que hay que borrar del mapa a Israel. Una hegemonía, la iraní, que preocupa no solamente a estos países occidentales que le quieren, que están apurando de alguna manera para que cese en su búsqueda en su carrera nuclear, sino que también preocupa a países como Arabia Saudí, otros países de la zona. Hemos hablado de esto en varias ocasiones, seguimos pendientes, muy pendientes de lo que suceda. Y Jordi, si te parece, pasamos a hablar de temas más sociales, en este caso de antisemitismo.
Antisemitismo en Argentina, viajamos a Argentina y este ha sido el tema, su situación en este país y los mecanismos para su erradicación han sido el tema de un encuentro organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y la delegación local de la entidad judía Bnai Brit. Estaba previsto que el foro argentino sobre antisemitismo internacional tuviera lugar hoy en la sede del Consejo, según informaron los organizadores a través de un comunicado. El presidente de Bnai Brit, Argentina, Boris Kalnicki, alertó ayer en una entrevista con la agencia judía de noticias sobre la inserción de una corriente antisemita que se infiltró en Latinoamérica a través de Venezuela, cuyo gobierno durante este año afianzó sus relaciones internacionales precisamente con el régimen iraní. De quien estábamos hablando antes. Y también el titular del Bnai Brit sostuvo que el antisemitismo, como cualquier enfermedad endémica o esporádica, no afecta solo a las personas, sino también a las comunidades que lo cobijan. El dirigente advirtió que el antisemitismo, después de la Segunda Guerra Mundial y de los atentados en la Argentina, es un tema que afecta a toda la sociedad. Así que no solamente son los judíos quienes deben luchar contra ese problema. Bueno, hay que destacar también que los altos cargos de estas instituciones se reunirán con la presidenta Kirchner en la Casa Rosada y se espera ahí que traten temas relacionados con el antisemitismo, tanto en ese país como en toda la región, y sí que se destacó la buena colaboración del gobierno Kirchner con este tema. Sin embargo, el antisemitismo no se ve solo como una bomba, explicaba precisamente Boris Kalnicki, sino que se puede atentar también con la palabra y el pensamiento. Y hemos hablado de antisemitismo, vamos a hablar ahora, Jordi, si te parece, del racismo, que al fin y al cabo es la misma enfermedad, pero con distintos síntomas. Pues sí, para ello nos vamos a Rusia, un gran país, pero que sin duda no pasa por sus mejores momentos en cuanto a derechos humanos. Han sido defensores rusos de los derechos humanos quienes denunciaron ayer la impunidad de que gozan quienes realizan ataques racistas en este país y la apatía del gobierno al sancionarlos, ya que solo un 20% de los casos registrados acaban en condena. Así lo hicieron constar representantes de 5 organizaciones no gubernamentales rusas que asistieron ayer en Ginebra a la reunión del Comité por la Eliminación Racial de las Naciones Unidas, que examinó en concreto el caso de este país, de Rusia. Galina Koselnikova, directora adjunta de la ONG SOVA, Centro de Información y Análisis, puso las cifras a esta impunidad. Señaló que en el 2007 solo hubo 24 condenas en ataques que produjeron 85 muertes y más de 600 heridos. Y atención, que en el 2008 ya se llevan 60 asesinatos, 200 heridos, en lo que llevamos de 2008. Bueno, 2008 va a terminar, pero desde luego es una barbaridad. Según explicaba esta activista, la atmósfera de impunidad es indecible y se puede ser víctima, bueno, pues cualquiera, porque no hay un objetivo determinado de estas bandas. Cualquier persona que sea de raza o de etnia distinta a la rusa, bueno, pues ciudadanos de repúblicas caucásicas y centroasiáticas, estudiantes extranjeros, a ser en su mayoría con tez oscura. En general, según explicaron los activistas, se trata de grupos de orientación nazi, evidentemente, que se organizan a través de Internet. Marcan una fecha, una hora y salen en busca de víctimas. En el 2007 hubo una noche en la que los nazis se juntaron y agredieron a 27 personas. Bueno, esta denuncia rusa, porque además también denuncian pues la apatía del gobierno para luchar contra estas bandas, hace que la siguiente noticia la hayamos traído porque no queríamos terminar de una manera tan negativa y queríamos, bueno, pues destacar por lo menos que en España, Jordi, si no me equivoco, ha habido un compromiso importante en favor de los derechos humanos. Pues sí, ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció ayer al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará en diciembre un plan de derechos humanos. Según informaba ayer la agencia EFE, Fernández de la Vega comunicó esta iniciativa a Ban Ki-moon en la entrevista que ambos mantuvieron en México, donde coincidieron con motivo de la Conferencia Internacional del SIDA. La vicepresidenta, según fuentes del gobierno español, explicó al secretario general de la ONU que España aprobará ese plan coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, cuyo acto conmemorativo se ha comprometido a cofinanciar el gobierno español. Bueno, y es un plan que consistirá en un documento que aglutinará todas las medidas existentes en defensa de los derechos humanos
y que, según explicó la vicepresidenta, impulsará la actuación de los poderes públicos en este campo. La propia Fernández de la Vega avanzó posteriormente en Níger durante un foro con mujeres africanas hace tiempo, posteriormente a otros eventos, que España incorporará ese plan para la lucha contra la trata de personas. Hay que destacar de este plan que todavía no sabemos exactamente en qué va a consistir, pero que queremos creer que va a solucionar algún tipo de problemas, y queremos creer sobre todo que el tema del racismo y la xenofobia estarán contemplados especialmente. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Te espero mañana con más noticias. Ahora nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Masha? Muy bien. Cuéntame qué me traes. Bueno, primero les traigo información sobre una exposición que se llama La desaparecida judería de Zaragoza, que pueden ver, pues obviamente en Zaragoza es el lugar donde tendría que estar. Lo iba a adivinar yo, sí. Sí. Bueno, específicamente está en la Plaza de San Carlos, en la Casa de los Morlanes. Se trata de una reconstrucción del antiguo barrio judío de Zaragoza y algunos elementos sobre las costumbres específicas que tenían los judíos de Zaragoza. La pueden ver hasta el 14 de septiembre. Uh-huh. La organiza la Asociación Sefarad Aragón. Es la que quisieron hacer esta exposición como parte de todo un proyecto de difusión de la cultura judía. ¿Y hasta cuándo está? Al 14 de septiembre. Bueno, tenemos tiempo. Sí. De escaparnos a Zaragoza, que vale la pena, desde luego. Sí, y no está muy lejos de Madrid, así que... No. ¿Qué más cositas? También les quería contar sobre un estudio que acaba de hacer José María Claver, que es profesor de cine español contemporáneo en la Universidad de Sevilla. Y según su estudio, las películas de la propaganda nazi tenían un éxito importante durante la España franquista aquí en España, y especialmente en Sevilla. O sea, parece que a los sevillanos especialmente les gustaba ir al cine para ver tanto películas nazis como películas italianas de la época de Mussolini, uh-huh. Que tenían muchísimo éxito. Según este estudio, durante los años de la Guerra Civil, Sevilla era como una especie de capital cinematográfica. Llegaban muchísimas películas de Alemania, se enviaban así todo el tiempo, no dejaban de mandar películas, ya sabes, contra el comunismo y todo eso, que se ve que a los sevillanos les encantó. Claro, bueno, en Sevilla estaban el Ejército Nacional bien instalado y evidentemente... oye, sería interesante, te planteo este reto, poder entrevistar a este señor, a José María Claver. Es verdad, y para tu programa del trazo errante, a lo mejor. Del cine, Uy, del cine, sí, el celuloide elegido. Sí. Para el trazo errante no lo entrevistes. Pues lo voy a buscar, es una muy buena idea. Bueno, pues se me ha ocurrido ahora. ¿Y qué más cositas? Y por último les quería contar sobre un nuevo libro que se llama La Revelación. Es de la escritora argentina Graciela Moschowski. Es una historia real que sucedió en Perú sobre el señor Segundo Villanueva, que era un campesino de un lugar desconocido totalmente de Perú, que a los 17 años hereda una Biblia, cosa que le cambia su vida por completo. No solo que él se convierte al judaísmo, sino de alguna manera logra convencer a otros 200 campesinos peruanos que el judaísmo es la mejor cosa del mundo. Se convierten al judaísmo, crean como una comunidad ahí en las montañas donde alrededor solo hay así pueblos indígenas y cosas así, crean una comunidad judía. Y al final se convierten todos los 200, y como no,
se van a Israel. Ay, hacen qué aliyá. pena, porque te iba a decir que es que si estaban ahí daban ganas Claro, la verdad es que de irse sería... a Perú ahí a buscarlos entre las montañas. Totalmente, pero Bueno, no, ya están hacen en aliyá, Israel. bueno. Pero bueno, la historia suena Sí. interesante de todos modos y ahora la pueden leer en este libro que se llama La Revelación. La revelación, muy bien. Ana, muchísimas gracias. Te Gracias esperamos a ti. mañana con más Sí. noticias culturales. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí la información por hoy, pero mañana seguimos y hoy también seguimos con otras cosas muy interesantes en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Algunos de los nombres que escucharán hoy serán Israel, Irán, Hezbollah. También hablaremos de Auschwitz, de los falashas y terminaremos acercándonos a una noticia de Medio Oriente. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha. Creo que querías decir de medio ambiente. ¿Y yo qué he dicho? Medio Oriente. Es que tengo una obsesión con Medio Oriente. No sé por qué. ¿Verdad? No sé por qué. En fin, sí, medio ambiente quería decir. Pero comenzamos en Medio Oriente. Comencemos en Medio Oriente, en la otra mitad, sí. El Gabinete de Seguridad israelí analizaba ayer los últimos desarrollos en Líbano. Estos incluyen la reciente declaración del gobierno libanés que otorgó legitimidad a Hezbollah en tanto grupo armado y para conducir su resistencia a fin de liberar los territorios libaneses, así como la adquisición por parte del grupo libanés de un moderno sistema de baterías antiaéreas. La reunión era una continuación de otra sesión que tuvo lugar a principios de julio, en donde los ministros fueron informados por los funcionarios de inteligencia y de seguridad sobre la situación imperante en Líbano. Como recordarán, hace poco les dábamos la noticia de que Israel estaba preocupado del rearme del grupo terrorista de Hezbollah, y a esta preocupación se debe estas reuniones que están teniendo lugar. Según algunos funcionarios de Israel, la decisión del gobierno libanés significa que el gobierno será responsable y o cómplice de cualquier provocación o agresión de Hezbollah. La reunión, se dijo que hay unos 2.500 hombres de Hezbollah no uniformados al sur del Líbano y que la organización ha triplicado su arsenal respecto al que poseía antes de la guerra del 2006 y ahora tendría en sus manos además 40.000 misiles de corto y mediano alcance, más allá de los debates que esto evidentemente provoca en el gobierno israelí, que está muy interesado en que la comunidad internacional presione a Siria para que frene el contrabando de armas a Hezbollah. Pero más allá, les decía, de la preocupación que supone para Israel, también debería suponer una preocupación para los gobiernos occidentales y más concretamente para los gobiernos que tienen participación en la UNIFIL, ese grupo de soldados que se colocó entre medias entre Israel y Líbano para evitar cualquier problema y, entre otras cosas, deberían haber evitado el rearme del grupo terrorista. Pero no es la única preocupación, Jordi, que tiene Israel en estos momentos. Sí, hace una semana creo hablábamos de la posible apertura de una embajada en Irán por parte de Estados Unidos y fuentes gubernamentales israelíes declararon al diario Haaretz que Israel sigue con preocupación las discusiones en el gobierno estadounidense acerca de esta posible apertura. De acuerdo con los informantes, las discusiones en Estados Unidos llegarán a su punto culminante en las próximas semanas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el subsecretario, William Burns, están en favor de la iniciativa. Pero el tema es tan importante que la decisión será tomada por el presidente George Bush, dijo según una fuente de Jerusalén. Este diario señaló que la apertura de una sección de intereses de Estados Unidos en Teherán tendría una influencia importante en la libertad de acción militar de Israel frente a Irán. Básicamente no es que les preocupe, según hemos podido comprender, no es que les preocupe que se cree esta embajada o estos lazos, sino que no están comprendiendo bien la política o la estrategia que está siendo seguida por los Estados Unidos. De hecho, se comenta que hay mucha confusión en Israel desde hace semanas. No se sabe lo que los estadounidenses están planteando. Según explicaba una fuente gubernamental, Israel recibe mensajes tranquilizadores de los estadounidenses,
pero luego surgen interrogantes a la luz del plan de abrir esta sección de intereses en común. Israel ha buscado obtener explicaciones del gobierno norteamericano a través de varios canales y las pesquisas han sido formuladas muy delicadamente, con énfasis en preguntas y solicitudes de clarificación, en vez de protestar o de hacer objeciones. Es decir, esta preocupación se ha visto reflejada en preguntas hacia Estados Unidos, en ningún momento por quejas. Pero Estados Unidos, según el diario Haaretz, habría dicho a Israel que si Irán no responde positivamente a la propuesta de las Naciones Unidas, impondría un cuarto paquete de sanciones a Teherán respecto a la escalada nuclear. Sin embargo, ya saben, Irán respondió por una nota a la comunidad, a la ONU, y todavía no sabemos qué decía esa nota, pero en principio no es de esperar que se avenga a razones, con lo cual estamos hablando de ese cuarto paquete de sanciones a Teherán, que también está por ver que sirva de algo. Y dejamos Oriente Medio, Jordi. Viajamos a Europa, vamos a hablar de Auschwitz. Sí, el Museo del Campo de Exterminio Nazi de Auschwitz, al sur de Polonia, tiene un futuro incierto si no consigue más fondos, Masha. Según la dirección, hacen falta más de 60 millones de euros para asegurar su funcionamiento. El director del museo, Piotr Ziwinski, afirmó ayer que un lugar de esta relevancia debería recibir ayudas internacionales y destacó el elevado coste que tiene mantener el considerado como el mayor monumento a la memoria histórica de todo el mundo. Se hacían eco muchas agencias informativas ayer de esta noticia, entre otros podíamos leerlo en el diario El País, donde destacaban que Auschwitz es patrimonio de la humanidad desde 1979, además de que recibe la visita de turistas de todo el mundo. La aportación internacional es simbólica y no supera los 190.000 euros anuales, según el diario Dziennik, que alertó del riesgo de que el museo pueda cerrar sus puertas. Desde que se puso en marcha hace más de 60 años, el Estado polaco asume el coste con unos 3 millones de euros anuales y es un museo que, como saben todos ustedes, está para recordar la Shoah y no solamente para recordarla, sino también para estudiarla y para evitar que en el futuro se puedan producir aberraciones por el estilo. Veremos y queremos creer que habrá una decisión internacional para salvar este museo por lo que representa y por lo que enseña. Bueno, viajamos a Israel, pero no somos los únicos que viajamos a Israel. Hay una aliá importante proveniente de Egipto. De Etiopía. Estoy hoy entre Oriente Medio y Medio Ambiente. Y Medio Ambiente. Y ahora Etiopía y Egipto, perdón. Pues sí, Masha, Israel recibió el martes su último gran grupo de Falash Mura, emigrantes etíopes de origen judío convertidos hace un siglo al cristianismo, al cubrirse ya la cuota instaurada en el año 2003 por el entonces primer ministro Ariel Sharon. Tras fletar a 65 familias de Falash Mura al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, la agencia judía, el organismo encargado de gestionar las relaciones entre Israel y la diáspora, dejará de buscar activamente candidatos a la inmigración del país africano. El Estado de Israel concede automáticamente la nacionalidad a cualquier persona con al menos un abuelo judío, en virtud de la llamada Ley del Retorno. Y hubo importantes operaciones conocidas como Moisés y Salomón, que eran precisamente para traer a los judíos que quedaban por ahí. Eran unos 100.000 los que llegaron hasta los años 90. Y lo que pasa es que, según explicaban las notas que hemos podido leer, no podrían acogerse a la ley los Falash Mura, porque debido a que se convirtieron en un momento dado al cristianismo, aunque fue en parte forzada, y fue una conversión que data de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Por esto deberían ellos someterse a un proceso religioso de retorno al judaísmo nada más llegar a Israel. La situación en estos momentos es bastante mejor para los inmigrantes que llegan a Israel que cuando llegaban hace, en los años 80 o 90. Y una de las cosas que destacaba en este caso, no la nota de EFE, sino la de la Agencia Judía de Noticias, es que algunos Falash Mura que están aguardando en el campo de refugiados en Etiopía se enfadaron cuando se supo que el gobierno había decidido que era la última camada que llevaban, por decirlo de alguna manera, y
dijeron es absurdo porque, según se quejaron, hay 8.700 judíos todavía que ya tienen familias en Israel y que están esperando para ser trasladados. Así lo explicaba Geto Zamanda, que es el líder de la comunidad de los Falas Mura, y que explicaba que como judíos y que quieren hacer alía a Israel, que es donde pertenecen, y que no comprenden por qué la Sochnut decidió disminuir las actividades cuando todavía quedan judíos ahí. No es las únicas personas que están en contra, y de hecho en Israel también se ha criticado la decisión del gobierno de detener la alía de los Falas Mura, y han dicho que se seguirá peleando por ello, con lo cual también se está esperando que el gabinete congele o no la decisión de detener esta alía. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con esa noticia que no es de Medio Oriente, sino de medio ambiente, como bien me corregiste. De energías renovables, alternativas al petróleo, siempre importante esto. Con una inversión inicial de casi 20.000 millones de dólares, se levantará en la región del sur de Israel una planta para la investigación y el desarrollo de energía renovable. Según el plan, las ventas al exterior por energías renovables se incrementarían a $1 billón. $1 billón al año durante 10 años. Avi Feldman, director del Centro de Desarrollo y Empleo en el Negev, aseguró que en el centro más del 75% de los investigadores y trabajadores serán residentes del Negev. Es una iniciativa que se ha desarrollado en cooperación con los Ministerios de Finanzas, de Protección Ambiental e Infraestructura y con el Centro R&D. Es un centro de investigación que va a focalizar su trabajo en el desarrollo de fuentes de energía renovable alternativas para la producción de electricidad y también para la energía solar y eólica. Y tal como está el precio del petróleo y cómo se puede llegar a poner en caso de conflicto, pues es de agradecer. Y de agradecer es también, Jordi, que una vez más, un día más, nos hayas traído las noticias y que me hayas corregido, y te lo agradezco muchísimo, y nos encontramos mañana, si te parece. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, pero me he quedado así pensando en lo de los Falas Mura, sí, por lo del cristianismo. No sé, yo esta nota que explicaba lo de que son cristianos, no... Sí, la verdad es que es la primera vez que lo escucho, yo que también. No significa que no sea cierto, porque tampoco soy gran conocedora del tema, pero creo que vamos a investigarlo. Vamos a investigar porque yo lo de que sean cristianos me suena extraño, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor es lo que me comentabas antes, que el hecho de no haber para el judaísmo ortodoxo a lo mejor no recibe exactamente el... Sí, o sea que tal vez no sean exactamente judíos según los criterios de los ultraortodoxos, pero eso no significa que sean cristianos. Bueno, en fin, lo investigaremos. Lo investigaremos. Bueno, cuéntame qué me traes. Sí. Primero les quiero contar sobre un libro que se acaba de traducir al español. Lo escribió Odette Elina, es ya no vive, una escritora judía francesa que estuvo en la resistencia francesa, y de hecho fue arrestada y llevada a Auschwitz por comunista y no por judía. Y al salir de ahí escribió un diario que se titula Sin flores ni coronas, que ahora por primera vez se puede leer en castellano. Hace unos años también se hizo una obra de teatro con su historia, y también hay dibujos que ella hizo, Odette Elina. Entonces, eso era lo primero. Sí, no sabía. Bueno, ¿qué más cositas? Después les quería contar que hay una productora que se está preparando un documental que se llama Los Sabios de Córdoba. Cuando dice Los Sabios de Córdoba se refiere a Averroes, el musulmán, y Maimónides, el judío, pero no narra solamente la historia de estos dos sabios, sino quiere utilizarla pues para hablar obviamente de hoy, de que obviamente que primero es un poco una lucha de que el Islam no es solo una cosa antidemocrática como de algunos medios se puede quizá entender. El cineasta es judío de Estados Unidos, se llama Jacob Bender,
Y es un recorrido en muchos países que se habla, una serie de entrevistas con mucha gente, pues para hablar de este pasado que siempre se habla como el casi mitos, de la única vez donde árabes y judíos convivieron, y así tratando de enseñar que quizá eso es posible repetirlo en la actualidad. No, está bien, parece, es prometedor. Es prometedor. Es sí. prometedor. ¿Y qué otra cosita? Y por último, les quería contar que el Museo Judío de Béjar en Salamanca, que es un museo que existe desde el 2006, lo fundó David Melul, acaba de recibir una nueva serie de objetos. Entre ellos hay un documento muy especial y que no es algo que fácil de encontrar. Es un pergamino del año 1449 que pertenecía a un judío de Zaragoza. De hecho, se trata de una especie como de contrato, o sea, no es algo... no es un documento religioso, pero sí es un documento que era muy raro, porque en esta época los judíos no podían tener pertenencias. Entonces, el hecho de tener un contrato con un aval de unas pertenencias de un judío, eso ya es, fue totalmente contra la ley. Y bueno, este pergamino sobrevivió. Y una pareja judía de Barcelona, Carlos Levi y Lina Burhan, lo acaban de donar a este museo de Béjar. De Béjar. Bueno, sí. Pues habrá que... Estoy casi por ir a entrevistar a estos donantes para que nos cuenten. Ana, muchísimas gracias. Gracias. No te voy a despedir hasta mañana. No. Ni siquiera hasta la semana que viene. No. Hasta la otra sí. Hasta la otra. Hasta la otra sí. Te damos vacaciones, pero no demasiadas. No. Para que no te nos acostumbres. Pásalo muy bien. Gracias. Disfruta mucho y voy a escuchar Radio Sefarad, esté donde esté. Por supuesto. Y trae muchas noticias culturales. Sí. Aprovecha para trabajar y, claro. y capturar noticias culturales. Muy bien. Felices vacaciones. Muchas gracias. Gracias, Masha. Y señoras, señores, a ustedes no les damos vacaciones, tienen que venir a escucharnos mañana también y al otro, así que, bueno, y si se van de vacaciones, pues como Ana, con el portátil al lado para poder oír los programas de Radio Sefarad. Muchísimas gracias por su atención, sigan aquí con nosotros y nosotros seguiremos con ustedes. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Bueno, contar ya era demasiado, incluso Al Jazeera se tiene que disculpar sobre cómo habló de este asesino. Les vamos a hablar de ello, así como de Ehud Olmert y de Mahmoud Abbas, que han llegado a un acuerdo para liberar a 150 presos palestinos. Se despide oficialmente, se expulsa oficialmente del ejército israelí al hombre que ordenó disparar a un detenido palestino. Se compensará a los supervivientes judíos del gueto de Budapest. Y el único judío de la NBA, que eso para los no entendidos les digo que es básquet o baloncesto, visitó Israel para enseñar a chicos judíos y árabes. Digo a los no entendidos porque yo no crean que veo NBA y enseguida digo, baloncesto. Temas de Israel, pues como de costumbre cada viernes les decimos que hablaremos de ello desde Israel, que para eso tenemos un programa especial, que tenemos una charla con nuestro corresponsal, un programa que pueden escuchar hoy mismo, ya saben, desde Israel. Si escuchan este programa por separado, pues van a la página del principio, ahí pinchan desde Israel, y si van a escuchar esto en modo de programa completo, pues no tienen más que esperar unos instantes. Y a continuación Sale Mergui nos cuenta un poco su visión de cómo están las cosas en Israel, en Oriente Medio. Pero antes de Sale Mergui tenemos con nosotros a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha. ¿Y tú qué tal? Bien. Bueno, me estabas diciendo que tenemos que hablar una vez más de soltar presos. Soltar presos, un tema polémico. El primer ministro Ehud Olmert acordó el miércoles en una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas liberar 150 presos palestinos el próximo día 25 como gesto de buena voluntad.
Una portavoz de Olmert, Gali Cohen, confirmó el compromiso de excarcelación, aunque sin precisar la cantidad e identidad de los palestinos que recobrarán la libertad. El negociador palestino Saeb Erekat explicó que Israel mantiene presos a unos 11.000 palestinos y la lista de los que abandonarán la cárcel la determinará un comité mixto liderado por el viceprimer ministro, Haim Ramon. Bueno, uno de los nombres que se ha vuelto a poner encima de la mesa es el de Marwan Barghouti, que está considerado como el relevo de Abbas frente al Fatah, y se pidió su liberación, así como también pidieron la excarcelación de Ahmed Sadat, que es dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que estuvo vinculado al asesinato en 2001 en un hotel de Jerusalén del ministro de Turismo Rehavam Zeevi. El presidente del Parlamento palestino, Abdel Aziz Dweik, también está entre los nombres de quienes se pide que sea liberado. Curiosamente, este es miembro de Hamas. Y digo curiosamente porque quienes han hecho esta petición son los de Al-Fatah, y ya saben que Al-Fatah y Hamas no se llevan precisamente bien. Sería curiosa la liberación de Marwan Barghouti porque muchas miradas están puestas sobre él precisamente como este posible sucesor de Abbas y también como una persona que probablemente pueda tener algo de peso en la calle palestina, cosa que se le echa un poco en falta al presidente actual de la Autoridad Palestina. Por cierto, que como decíamos, una vez más se habla de liberación de presos. ¿Por qué? Porque no es la primera vez. Se está intentando ayudar a Abbas en la imagen de Abbas, precisamente por esto que le digo que en la propia calle palestina no tiene tanta aceptación, y se le está intentando echar un cable sobre todo de cara a la confrontación que mantiene con Hamas, y de este modo ya en diciembre del año pasado se liberó a 429 presos palestinos. Hace un año se liberó a 256 también para apoyar a la Autoridad Palestina. Lo que sí que pasa es que se mencionaba que si se libera en esta ocasión a Marwan Barghouti, pues serán excarcelaciones muy importantes y que tendrán otro cariz más serio en ese sentido. Bueno, también mientras por un lado se reúnen el presidente palestino y el primer ministro israelí, siempre a la vez se están reuniendo los otros, los que trabajan más, digamos, en la sección más ejecutiva. En este caso es el ex primer ministro palestino Ahmed Kureya y la titular de Relaciones Exteriores Tzipi Livni, que se perfila como posible sucesora de Ehud Olmert en el cargo. Pero bueno, como les decía, de todo esto hablaremos con Salem Erdi, con nuestro corresponsal, así que simplemente las siguientes noticias que Jordi nos traes, creo que es para dejar claro que los culpables se intenta por lo menos que paguen. Sí, el ejército israelí despidió ayer al oficial que protagonizó el incidente en el que un soldado, bajo sus órdenes, disparó una bala de goma a un prisionero palestino atado. De esta noticia hablamos aquí en Radio Sefarad. La semana pasada, el coronel Omri Burberg había sido suspendido por 10 días en la espera de una investigación sobre este hecho, tras admitir que había dado la orden de disparar. El incidente, que ocurrió el 7 de julio pasado en las afueras de Neilin, cerca de Ramallah, fue tomado por la cámara de una niña palestina de 14 años y enviado a la organización de derechos humanos B'Tselem. Pues sí, estas imágenes grabadas por esta niña y transmitidas por B'Tselem las hemos podido ver absolutamente todos. Y bueno, pues este soldado, el alto cargo lo han expulsado. De todos modos, la investigación no ha concluido del todo y había 2 soldados también que iban a tener que pagar por lo sucedido. Bueno, más cosas. Les decía al principio del informativo que Samir Kuntar ya es demasiado, incluso para algunos periodistas que se sitúan muy abiertamente en contra de Israel. Bueno, pues Al Jazeera ha tenido que pedir disculpas, ¿no es así, Jordi? Sí, es una noticia que nos llega de Infolive TV y que informó de que el canal internacional de noticias árabe, Al Jazeera, admitió el miércoles que había dado una cobertura parcial e inadmisible, incluso para sus propios códigos de ética, de la liberación y devolución a Líbano del terrorista Samir al-Kuntar. Esta admisión tuvo lugar en respuesta a la amenaza de la Oficina Gubernamental de Prensa de Israel de boicotear al canal de televisión satelital, a menos que se disculpara. En una carta oficial cuya copia fue obtenida por el periódico Haaretz, el director general de Al Jazeera, Jafnar Badagh, escribió que elementos del programa, transmitidos en honor a Kuntar en la noche del sábado 19 de julio, violaron el código de ética de la estación. Bueno, entre otras cosas, Rassam bin Yido, que es el jefe de la oficina de Al Jazeera en Beirut, alabó la figura de Kuntar llamándolo héroe panárabe,
Por si acaso alguien ha olvidado quién es Guntar, es un hombre que asesinó a 4 personas y su gran logro dentro de estos asesinatos es el haberle abierto la cabeza a haber asesinado a una niña de 4 años. Bueno, pues este hombre lo convirtieron en Al Jazeera en un héroe panárabe. Este periodista, Rassam Bingido, es conocido por ser simpatizante de Hezbollah e incluso fue premiado, entre comillas, por este grupo terrorista con la primera entrevista que concedió Hassan Nasrallah tras el final de la Segunda Guerra del Líbano. Pocas semanas atrás, cuando le entrevistaron en una cadena de televisión siria, este hombre, Bingido, dijo que él nunca entrevistaría a israelíes, incluso pese a que la política oficial de Al Jazeera sí es la de entrevistar a israelíes. Bueno, realmente es un triunfo para Israel, que no es la primera vez que protesta por la cobertura que hace Al Jazeera frente a estos acontecimientos de la región, pero una disculpa de la cadena más vista del mundo árabe es algo que no había sucedido nunca, es algo inusual y es algo que probablemente nos haga pensar que también ellos se dan cuenta que, insisto, que lo de Guntar ya era demasiado para ellos. Es verdad que uno querría que pusieran el límite un poquito más cerca de donde lo tenemos los demás, pero bueno, es un gesto y por algo se empieza. Seguimos. Jordi, vamos a hablar de Shoah en este momento y de compensaciones. La Jewish Claims Conference, Fondo Especial de Compensación para Judíos que sufrieron las consecuencias de la Shoah, informó de que entregará 12 millones de euros a los supervivientes del gueto de Budapest. Según informó la organización judía Matzihitz, no sé si lo he pronunciado bien, Matzihitz, algo así. Esto significa que cada una de las víctimas de la persecución nazi recibirá una compensación única de 1.900 euros. Greg Snyder, director del fondo, explicó que hasta el momento se identificaron mediante documentos y otras fuentes de archivo a unas 5.790 personas. Si recuerdan, habíamos hablado la semana pasada o la anterior de que no se sabía si se les iba a dar dinero, ¿no? Si se les iba a compensar. Según explicó Greg Snyder, el director del fondo, podría haber todavía varios cientos de supervivientes del gueto de Budapest que todavía no habrían sido localizados, con lo cual pienso yo que estos 1.900 serían menos, pero bueno, realmente como compensación, pues por haber estado en un gueto y por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad, 1.900 euros personalmente me parece muy poquito. Pero bueno, es lo que les han dado. Nos quedamos en la cosa simbólica de que se les está dando algo. En fin, el caso es que se pensaba la semana pasada que no se podría dar algo, etcétera. Según Peter Feldmacher, es el primer paso de la compensación que tendrá que seguir adelante y dice que nunca su organización soltará la mano de la gente. Esta organización Matzihitz, o así que no sabemos muy bien pronunciar porque es complejo. Situacional. El gueto en Budapest fue creado el 16 de abril del 44 alrededor de la sinagoga más grande de Europa y se concentraban ahí las instituciones más importantes de la comunidad judía. Se concentraron entre 55.000 y 70.000 judíos de Budapest. Murieron unas 3.000 personas. 3.000 cadáveres sin enterrar fueron los que se encontraron cuando se liberó la ciudad en abril del 45, en un año. Unos 600.000 judíos húngaros murieron durante la Segunda Guerra Mundial, deportados por los nazis alemanes y magiares a los campos de exterminio. Cambiamos radicalmente de tono, de tema. Nos vamos a poner en forma con el deporte, Jordi. Sí, vamos a hablar de baloncesto, un deporte muy popular en Israel, sin duda. Además que han tenido grandísimos equipos como el Maccabi de Tel Aviv. Y resulta que solo hay un jugador judío en la NBA, la liga más importante del mundo. Se trata de Jordan Farmar, quien llegó a Israel para enseñar el deporte a los niños árabes y judíos de una clínica al sur del país. Farmar, de 21 años y jugador de Los Ángeles Lakers, visitó el Centro de Paz Peres, fundado por el presidente Shimon Peres, en Kiryat Gat, para incentivar las relaciones entre palestinos e israelíes y para dar una clase de baloncesto a los niños del lugar. Uno de los métodos que el centro utiliza para incentivar las relaciones es precisamente a través del juego en equipo de deportes. Y esto de utilizar el deporte para la paz no es ninguna novedad, pero llama la atención, sobre todo que haya sido en una clínica, que
que siempre es ayudar a los niños más necesitados. Y destaca que es el primer jugador judío que llega a lo más alto de la liga profesional después de Dani Shayes, que al parecer se retiró en 1999. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Nos encontramos la semana que viene, si te parece. Buen fin de semana. Shabbat shalom. Igualmente. Nosotros nos seguimos y nos vamos a hablar de cultura con Esther. Esther, bienvenida a las noticias culturales. Hola, Masha, ¿qué tal? Bien, ¿te vas a ocupar tú de esto durante unos días, durante la semana que viene también, hasta que vuelva Ana? Sí. Y nada, creo que te faltaba esto todavía, esta sección, ¿no? No, sí que la había tocado, ¿eh? Sí, la habíamos tocado. Uy, sí, qué mal. Alguna vez. Esto de estoy muy mal de la cabeza. En fin, pues nada, me disculpo. Cuéntame qué me traes. Pues mira, en principio te cuento que la cantante israelí Noa vendrá a Huelva y presenta en el Foro Iberoamericano de la Rábida el viernes, es decir, hoy, esta noche, a las 10:30, su nuevo disco titulado Jeans and Jeans. Mi pronunciación no da lugar a que se perciba bien la diferencia, pero sería una especie de genes y vaqueros. Está bien, sí, ¿no? Es un curioso título, desde luego. Sí. De hecho, parece que mezcla músicas étnicas que dan una imagen de su origen yemení y también de música de los Estados Unidos, donde ella vivió, y de su vida en Israel. Así que es una mezcla que ya de entrada parece bastante atractiva. Bueno. Luego irá a Alicante y ya marchará a Israel, Francia, Suecia, Alemania, Bélgica o Portugal. Así que los que se encuentren cerca de Huelva y tengan oportunidad de ir, pues podrán hacerlo, además porque la Diputación pone a disposición autobuses gratuitos. Vaya, esto sí que es... Y que los recogen a la salida. Qué maravilla. devuelven. Yo quiero sí, que hagan sí, lo sí. mismo en Madrid. Cada vez que quiera ver un concierto, que me pongan Ojalá, un autobús. Qué ojalá. bien. ¿Qué más cositas? A ver, por otro lado nos vamos al norte y te cuento que tendrá lugar también hoy la representación teatral de una obra que se titula So Happy Together. Y habla del conflicto en Oriente Próximo, pero mezcla, parece ser 4 tramas según el argumento, y el objetivo es que el espectador reflexione sobre lo que cree que está pasando, sobre las noticias, que nos llegan, ¿no? Que reflexione sobre si realmente las cosas son tan sencillas o hay una profundidad. Y no tenemos ninguna referencia, con lo cual no podemos decirles vayan o no vayan, no sabemos si es algo así como tan felices juntos, ¿no? So happy together. Hombre, en principio intenta mostrar el lado más crudo, pero en fin, como decimos, no sabemos. Que no sabemos qué es lo que hay, y suponemos que pronto sabremos un poquito más, sobre todo si algún oyente la ve y nos tiene a bien escribirnos. Pues sí, se lo agradeceremos muchísimo. ¿Qué más cositas? Vale, y por último una noticia que me interesa particularmente porque soy una gran amante de Walter Benjamin, amante intelectual, obviamente. Sí, pero otro tipo también. No tenías muchas opciones, la verdad. No. Ni por tu edad ni por nada. En absoluto. Vamos a ver. Hablamos de Walter Benjamin y un libro que escribió Vicente Valero, que es un experto en este filósofo alemán, y que la noticia es que va a ser publicado al alemán. Y va a ser, traducido y publicado, vamos. Y es una obra que habla de la estancia de Benjamin en Ibiza. Estuvo en 2 ocasiones y por lo visto fue un periodo bastante fructífero para este filósofo. Y en fin, la obra pues es un estudio de las reflexiones que desarrolló mientras estaba en la isla. Y está preparando además Vicente Valero otro libro
sobre la correspondencia que Walter Benjamin llevó a cabo mientras estaba en Ibiza, donde se encuentran cartas a Gershom Scholem y donde el filósofo pues habla además de sus preocupaciones por ser un judío en el exilio, por todos los bienes que ha dejado en Alemania y tiene miedo al expolio que iban a llevar a cabo los nazis. ¿Tú has leído el libro de Vicente Valero sobre Benjamin? He leído pasajes, pero vamos, en principio es bastante serio y es un trabajo de conocimientos profundos, porque ya digo, Vicente Valero se dedica, es un especialista en Walter Benjamin. Bueno, pues sería bueno, vamos a intentar entrevistarlo, sería una buena, sí, seguro una buena posibilidad, así cierto. que nada, ahí se nos queda. Esther, muchísimas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Igualmente. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que pasen un buen fin de semana, Shabbat Shalom, y ya saben que nosotros volvemos, además seguimos. Hasta el lunes, chao.